En esta imagen vamos a poder ir viendo cuáles son los diferentes ramos que van saliendo en las diferentes porciones de esta carótida interna. Primero vamos a decir que en la porción cervical no genera ningún ramo en concreto. En la porción petrosa sí vamos a encontrar ya una serie de vasos. La primera, esta arteria que está acá, que es la arteria del canal pterygoideo. Esta arteria atraviesa, si ustedes se recuerdan, en el momento en que se originan las láminas pterygoidea medial y lateral en el hueso fenoide, cuando se despegan del cuerpo efenoide, queda un pequeño espacio, el canal pterygoideo, y es por ahí donde atraviesa esta arteria, la arteria del canal pterygoideo. Esta arteria va en dirección hacia la faringe, específicamente hacia la nasofaringe, y se distribuye a nivel de la tuba auditiva. El siguiente vaso, siempre en la porción petrosa, es un pequeño lecho de vasos, un pequeño penacho de vasos, que son las arterias carótico-timpánicas. Estas arterias se distribuyen en el oído interno, específicamente entre el oído medio y el oído interno, haciendo especial énfasis en la distribución que tienen alrededor de la membrana timpánica. Entonces, dos vasos a nivel de la porción petrosa. La tercera porción, si ustedes se recuerdan, es esta, cuando va atravesando todo lo que era el seno cavernoso. Y en esta región del seno cavernoso me va a irrigar, si ustedes se fijan, aquí vemos parte de la hipófisis. En la parte petrosa, la porción cavernosa, me va a generar primero una arteria hipofisiaria inferior, prácticamente para la parte inferior de la hipófisis. Me va a generar vasos para todas estas paredes del seno cavernoso, así como una serie de vasos para la tienda del cerebelo, una serie de vasos marginales para la tienda del cerebelo. Al mismo tiempo, igual, me va a generar una pequeña serie de vasos para el ganglio del trigémino y una serie de vasos para los nervios que están atravesando este espacio igual, que son el cuarto par, el sexto par, así como el ramo oftálmico y el ramo maxilar del trigémino. Eso de una manera bastante resumida, un ramo basal, un ramo hipofisiario inferior, ramas para estas paredes del seno cavernoso, para las meninges, específicamente tienda del cerebelo, para lo que es el cuarto par, el sexto par, el ramo oftálmico, el ramo maxilar del trigémino y específicamente también una serie de vasos para el ganglio del trigémino. Luego acá se contornaba hacia adelante, pasaba a formar el sifón, si ustedes se recuerdan acá, y entra a el cerebro entre los procesos clinoideos anterior y posterior. Una vez que atraviesa estos dos procesos clinoideos, esto pasa a ser ya la porción cerebral. Y en esa porción cerebral, la carótida interna me va a dar dos ramos colaterales y dos ramos terminales. Los ramos colaterales son esta que está acá, la arteria comunicante posterior. La vemos acá también, que es muy importante, ya que me relaciona el sistema de la carótida interna con el sistema de la arteria vertebral. Primera colateral, la comunicante posterior. La segunda colateral es esta, que es la arteria coroidea anterior. Y los ramos terminales son esta, la arteria cerebral anterior, y esta, que es la más voluminosa de esas ramas terminales, que es la cerebral media. De hecho, la cerebral media se puede considerar como la continuación de la carótida interna. Ahora, hay algo más acá. Si usted se recuerda, aquí puedo ver parte de la porción petrosa, luego esta sería la porción cavernosa y aquí tendría ya la entrada de la porción cerebral. En el punto donde la porción cavernosa se continúa como cerebral, existe un pequeño vaso más, este que está acá, que es la arteria oftálmica y que se va a ir por el conducto óptico. Vamos a hablar primero entonces de esta arteria que, como le digo, se origina en un punto entre la porción cavernosa y la porción cerebral. Aquí vemos la arteria oftálmica. La arteria oftálmica se va a encargar de irrigar prácticamente todo lo que se encuentra dentro de la órbita, además de proporcionarme vasos para el párpado superior, para la frente, así como para la región de la nariz y algunas cavidades aledañas como las celdías etmoidales e incluso el seno frontal. ¿Cómo es que se distribuye o cómo irriga todo eso? Lo primero que vamos a empezar diciendo es que me proporciona dos tipos de vasos, dos tipos de arterias etmoidales. Arteria etmoidal anterior y etmoidal posterior. Si usted recuerda, el etmoides poseía una serie de celdías etmoidales posteriores, las irrigará el etmoidal posterior, y las celdías etmoidales anteriores por la etmoidal anterior. Esta etmoidal anterior además irriga parte de las meninges, si usted se fija, de la fosa craneal anterior y proporciona vasos igual para el seno frontal. Primeros vasos entonces de la arteria oftálmica, etmoidal posterior, etmoidal anterior.
Además, me proporciona una serie de vasos ciliares, los vasos ciliares cortos y largos. Hay largos que quedan en el polo posterior de del globo ocular, hay largos que quedan en la parte anterior. Lo importante que usted debe recordar es que estos vasos ciliares cortos, largos, penetran la esclerótica. Aquí podemos ver cómo, por ejemplo, van dentro de la esclera y van a alcanzar la túnica media del ojo, es decir, la túnica vascular, y van a proporcionarle lógicamente la irrigación al globo ocular. Entonces llevamos las arterias sigmoidales y las arterias ciliares. Luego tenemos una serie de vasos que se originan en la parte más anterior. La arteria lagrimal, lógicamente para irrigar esta glándula y su sistema. La arteria supraorbitaria, que abandona la órbita pasando entre la escotadura supraorbitaria y el músculo elevador del párpado para distribuirse, o sea, sale de la órbita y se distribuye en la parte lateral de la frente. Este otro vaso, la arteria palpebral medial, su nombre lo indica, irriga el párpado. Ya esta otra arteria que está acá, que es la arteria supratroclear, que se origina cerca de la fosita supratroclear y que se distribuye en la región medial de la frente. Y luego esta otra arteria que está acá, que es la arteria dorsal de la nariz. Esta arteria dorsal de la nariz, su nombre sugiere lo que irriga, pero lo más importante es que esta arteria dorsal de la nariz se anastomosa con un vaso de la arteria facial, con el ramo terminal que es la arteria angular, de tal manera que esa arteria, la dorsal de la nariz, junto con la angular de la facial, me estarían creando una anastomosis entre la carótida interna, a través de la oftálmica acá, y la arteria carótida externa, un primer sitio donde se anastomosan esos dos sistemas de las carótidas. No obstante, existe este otro vaso, el ramo anastomótico de la oftálmica. Es un vaso inconstante, pero puede estar presente. Y también me anastomosa aquí la arteria oftálmica con esta que es la arteria meningia media. Si nos recordamos, la arteria meningia media es ramo de la maxilar, el cual es ramo de la carótida externa. Por lo tanto, este ramo anastomótico también me une el sistema de la carótida interna con el sistema de la carótida externa, específicamente uniendo la meningia media con la arteria oftálmica. Para terminar, esta arteria oftálmica me genera este vaso, este que vemos acá, que es la arteria central de la retina. Si usted se fija al inicio, esta arteria va a caminar, ahí vemos que se queda prácticamente por debajo del nervio óptico. Este es el nervio óptico, se va caminando por debajo del nervio óptico y aproximadamente 1 centímetro antes de llegar a el globo ocular, la arteria central de la retina atraviesa, penetra, entra en el nervio óptico y camina dentro de él hasta alcanzar la capa más profunda del ojo, es decir, la retina. Esto es la retina. Aquí vemos el nervio óptico y vemos cómo ahí está entrando la arteria central de la retina. Esta arteria, al entrar en la retina, se divide en dos ramos, un ramo ascendente y un ramo descendente, que realmente son vasos muy cortos, porque inmediatamente se separa en un ramo ascendente y descendente, o superior e inferior. Estos vasos se dividen luego en una serie de vasos laterales y una serie de vasos mediales, o vasos nasales y vasos temporales, que se distribuirán de una manera bastante lineal, bastante homogénea en toda la retina para proporcionarle la irrigación a la capa nerviosa del ojo. Bien, esa era la arteria oftálmica. Ahora podemos empezar a describir lo que eran los ramos de la carótida interna en su porción cerebral. Primero vamos a describir los ramos colaterales. Primero, la arteria comunicante posterior, que habíamos dicho esta. Esta arteria, como habíamos dicho, es importante porque me relaciona el sistema de la carótida interna con el sistema de la arteria vertebral. No obstante, en este recorrido hacia atrás, me proporciona una serie de vasos para estructuras vecinas a él. Por ejemplo, me va a proporcionar una serie de ramos para la región de los cuerpos mamilares, específicamente, es decir, para el hipotálamo, así como una serie de vasos para el subtálamo. Al mismo tiempo, esta arteria comunicante posterior me proporciona una serie de vasos para algunas estructuras internas, es decir, específicamente para la rodilla de la cápsula interna y la región más anterior del brazo posterior, si usted se fija, la región más anterior, así como la región anterior del tálamo. Por lo tanto, la comunicante posterior me estará irrigando, en resumen, hipotálamo, lo que es subtálamo, rodilla de la cápsula interna y la región más anterior del tálamo y del